¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso multimedia, quien, gracias al ingeniero Víctor Melara García, pues nos hace posible técnicamente el abrazo mediático, queridos amigos radioescuchas. Gracias a Jonathan Álvarez, quien hace lo propio, pero para la cuestión cibernética, un abrazo cariñosísimo. Por supuesto, agradecemos también a las frecuencias radiales que nos transmiten de manera diferida, como es Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, que nos lleva a Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, además de esa bellísima región de nuestra queridísima llamada República Mexicana. Gracias a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte, queridos amigos, y por supuesto un abrazo a esta radio que es a través del internet, que es Nueva República. Un abrazo, hermanos queridos, a todos. Un privilegio estar con ustedes. Bueno, queridos amigos, les saludo, les agradecemos. Tenemos una mesa, como siempre, de veras de privilegio. Agradecemos enormemente a quienes escucharemos, que es la maestra Ceci Tapia Solidaridad 1000, va a arrancar con la cuestión de redes, pero yo quiero decirles a ustedes que gracias al maestro Diego Papalardo de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México, pues vamos a poder escuchar al maestro Mario Ramos. Ya verán ustedes qué personaje de estudios de lo que tiene que ver la geopolítica internacional, y que bueno, todo lo que está pasando en Sudamérica, él puede hablar, nos va a hablar sobre esto, él es director de un centro de estudios importantísimo de la región. Él está y lo tenemos enlazado desde Ecuador. Y bueno, al maestro Diego Papalardo también desde el sur de nuestro continente, desde Argentina, un abrazo a todos ustedes. Y qué decir que está el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, directivo del Club de Periodistas de México, también parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, quien además también es académico y es directivo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que por cierto, el domingo pasado cumplió un aniversario más. Ya nos platicará el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, esta benemérita institución con más de 100 años. Y bueno, pues vamos a arrancar, queridos amigos. Yo quisiera enviar un abrazo de mucha gratitud al maestro Manuel Torres, quien es personaje que sabe mucho de cuestiones de agua y todo, ya algún día platicaremos con él, pero bueno, queridos amigos, vamos a arrancar. Ceci, querida, tú que nos orientas sobre lo importante y lo relevante de que escuchemos en las redes, qué es lo que tú nos sugieres, Ceci linda. Adelante, Ceci Tapia Solidaridad 1000, con tu resumen para poder aprovechar la presencia de los maestros, pero también escuchar tus opiniones, Ceci, tú como fiscalista, además de directora de redes del Club de Periodistas de México y de Voces del Periodista, y defensora de derechos humanos. Adelante, Ceci, te escuchamos con atención. Claro que sí, querida Celeste, pues hoy es un día muy interesante. Muy buenas tardes a los maestros que hoy nos acompañan. Muchas gracias, Jonathan, muchas gracias a todos los radioescuchas. Pues resulta que el SAT está desatado, aún no suelta las citas para poder arreglar en este país pues todo lo que necesitamos las personas físicas. La llamada hoy de redes sociales y por supuesto aprovechando el espacio es: por favor, libérenos citas, queremos cumplir, porque no se ha caído la contribución en México a pesar de la época pandémica. Entonces, ayúdenos a cumplir, porque de eso se trata. México está despertando y dentro de esto despertar necesitamos la ayuda también de las autoridades. Y bueno, estamos en época de amnistía, querida Celeste. Resulta que la semana pasada, y que fue un boom terrible, fue el montaje que se presentó en la mañanera, en la cual mucho se habló de un personaje que ya hoy está liberado, pero no se tomó
en cuenta por mucho a Israel Vallarta, pero no solo a Israel Vallarta, a Sergio Cortés Vallarta, a Mario Vallarta, que también siguen presos porque les sembraron armas. ¿Y por qué le digo época de amnistía? Porque la tortura entra dentro de la parte de la amnistía, la fabricación de culpa entra parte de la amnistía en nuestro país y en esta ley que hoy nació muerta porque no ha liberado la ley federal a ninguna persona presa de ninguna razón por la cual de eso se llama. ¿Y por qué lo comento? Hay un amparo que está a punto de resolverse a favor de Mario y de Sergio Cortés Vallarta para poder decir que fueron víctimas de fabricación de culpa, años después de estar presos, y no solamente presos porque ellos están ahí, sino cargar con el estigma toda la familia Vallarta de haber sido unos secuestradores, aún a pesar de que nunca lo fueron y que hoy, después de 15 años, un presidente de la República, el cuarto presidente de esta tragedia, menciona en una rueda de prensa tan famosa como es la mañanera. Y esto lo comento también porque se menciona el montaje del periodista, pero no se llega al momento del torturador. Y resulta que Luis Cárdenas Palomino, que super policía alguna vez fue de la época de Calderón, pues sí, está prófugo de la justicia. Él fue quien torturó a Israel Vallarta. Y eso nadie lo ha dicho. Y nadie lo ha dicho porque el señor está prófugo, porque la Unidad de Inteligencia Financiera, obviamente por medio de los amparos, que es un tema que las redes sociales hoy están explotando fuertemente, porque es tiempo de cambio de jueces. Y lo hemos dicho, querida Celeste, lo hemos dicho mucho aquí, porque la justicia en México nos ha quedado a deber. Y resulta que los superpolicías, pues tienen escuela de tortura, e Israel es uno de los testigos, desgraciadamente, y seguramente como él hay muchísima gente más torturada, pero que no tiene voz en este país, si no es porque un presidente toma el caso, por la razón que sea. Por eso le llamé a este bloque, querida Celeste, la época de amnistía. Y resulta que en la mañana, siguiendo hablando de jueces, se dio la información de seguridad del país. Y dentro de esta información de seguridad del país, un personaje de la Guardia Nacional hizo un comentario muy interesante de los jueces. Juez por encargo, juez de contentillo, juez a modo, juez que queda bien. Y hay un hashtag que se llama fuera jueces corruptos. En México, como Latinoamérica, se ha vivido épocas de guerra, épocas de tortura, pero también esta falta de derechos humanos. Esperemos que en este gobierno alcance el tiempo para liberar a cada una de estas personas que son inocentes y que hoy viven en carne propia la injusticia, la inhumanidad, el montaje y, por supuesto, la más grande impunidad que pueden vivir las familias que tienen presos por consigna, presos fabricados de culpa, y que haya autoridades que hayan cerrado los ojos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien después de 15 años emite una recomendación por tortura, y así nos queda debiendo fuera jueces corruptos. Este es mi comentario, querida Celeste. Gracias, Ceci Tapia. Ceci, querida, gracias. Por supuesto, recordamos y estamos en apoyo a que se liberen a todas estas personas que están siendo víctimas y se les revictimiza de esta manera. Están pasando días de su vida siendo inocentes. Así es que nosotros también por este conducto hacemos un llamado a las autoridades para que en lo competente se vea a quienes competa todo esto más bien, y que realmente se aplique la justicia. Que la justicia nunca será suficiente porque nadie regresa a la vida de un ser humano, le regresa sus días, la separación con su familia, el sufrimiento, el trauma, el descrédito. Hay cosas que se tendrán y se podrán reivindicar, pero hay otras que no. Así es que hacemos este atento llamado desde acá y esta exigencia, y recordamos el nombre también de Pablo Grimm, al que hemos dado seguimiento, independientemente de Israel Vallarta y otros más que siempre han sido mencionados y que hay que
dar seguimiento, así como otros compañeros periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos lo hacen. Hay que continuar con ello. Bueno, pues amigos, vamos a ir un corte, enseguida regresamos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, y quienes nos retransmiten de manera diferida. Y bueno, yo le agradezco a todos los maestros, gracias a G. Gothic, nos dice en el chat que por favor ojalá se pueda mencionar el del capitán Malagón Illich, Ceci querida. Y bueno, pues queridos amigos, yo quiero compartir con ustedes el privilegio de hacer estos enlaces, de poder tener este contacto con personalidades que viven y tienen el pulso perfecto en lo que es los efectos del neoliberalismo. Aquí lo hemos comentado, pero yo le pediría de favor antes que nada al maestro Diego Papalardo de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México, si fuera tan amable en presentarnos, porque tiene un amplio currículum el maestro Mario Ramos, sin embargo en lo sustantivo, pero lo suficiente para agradecerle su presencia y que se repita muchas veces. Adelante, maestro Diego Papalardo, para posteriormente poder platicar, conversar y despejar algunas dudas, algunas preguntas que queremos hacerle al maestro Mario Ramos. Adelante. Sí. Buenas tardes, estimada audiencia, y también a ti, Celeste, y al resto del equipo. Exactamente. Hoy contamos con la presencia de una de las mentes analíticas más importantes del Ecuador. Es un privilegio contar con él y con su óptica. El licenciado Ramos, como usted lo dijo, está a cargo de uno de los centros analíticos más importantes de la región andina, tratando de objetivar siempre los procesos y las contingencias con un sentido patriótico y de democracia social. Bien, el licenciado Ramos tiene muchos títulos académicos, entre ellos se destaca sus diplomas en ciberseguridad y biodefensa. ¿Sí? El licenciado Ramos además tiene buenas vinculaciones y trabaja estrechamente con el movimiento del expresidente Rafael Correa. Yo creo que el licenciado Ramos hoy nos va a ilustrar sobre algunos puntos y algunas facetas y algunos temas fundamentales, no solamente del Ecuador, sino de nuestra región, y algunos de esos puntos van a ser importantes, principales en el próximo bienio. Exactamente, maestro Diego Papalardo, muchísimas gracias. Bueno, pues maestro Mario Ramos, mil gracias, un privilegio tenerle aquí. Y pues si fuera usted tan amable en compartirnos, maestro, vemos que en todo proceso electoral hay una conjugación de actores y variables que inciden en pues gradaciones diferentes en el resultado final. Aquí en el episodio electoral ecuatoriano, explíquenos por favor si es cierto que, como lo han manifestado pues ciertos comentaristas, influyó decisivamente el presidente Lenín Moreno en la victoria de Guillermo Lasso. También, si me permite de una vez hacer otro planteamiento para conocer su punto de vista de en qué medida el líder ecoglobalista Yacu Pérez incidió en el resultado electoral final, y si los resortes de poder estadounidense y neoliberales fueron importantes, y si es así, ¿en qué medida? Lo escuchamos con atención, maestro Mario Ramos, un privilegio tenerle en estos micrófonos. Adelante. Buenas tardes, un cordial saludo a ti, Celeste, a Diego. Diego, gracias por esa extremadamente bondadosa presentación. A todos ustedes por esta interesante invitación a dialogar con voces del periodismo. Bueno, analizando un poco la derrota electoral, ¿no? Hay que profundizar, porque de plano te puedo responder
que Moreno influyó sí y no en la derrota. ¿En qué sentido influyó? Influyó porque hubo, digamos, hechos anteriores al proceso electoral concreto que inclinaron la cancha a favor de los contrincantes de la derecha, que básicamente fueron todos, porque Arauz se enfrentó a todos en solito, digamos, ¿no? Y inclinó la cancha de tal manera que ese contexto dificultó las condiciones de jugar de un actor electoral, ¿no? Es como por decirlo de alguna forma, le vendó un ojo por lo menos, ¿no? Y le hizo jugar sin un zapato, ¿no? A Arauz en un partido de fútbol, una cosa así, por ponerlo de alguna forma, graficarlo de alguna forma. ¿A qué me Sí, refiero? sí. Hubo varios intentos de proscripción política, ¿sí? Varios intentos. Primero se le quitó el partido a Correa, Alianza País. Luego, luego se intentó participar a través de un partido que se llamó, que acá se le conoce como Maná, también se lo impidió. Antes de eso, se impidió, luego de que le quitaron Alianza País, se impidió al correísmo crear su propio partido, y ya vamos 3 intentos. Luego, en el cuarto intento, se intentó participar con un partido que le abrió las puertas al correísmo, que se llama Compromiso Fuerza Social, y se le impidió también. O sea, le quitaron el registro a ese partido, para que vean cómo ya había sido un partido que ya había Ujú, participado en elecciones, todo legal, ¿no? Todo, pero se le quitó el claro. registro, se le quitó el registro y se le impidió participar al correísmo bajo ese membrete. Luego encontraron otro refugio en el Partido Centro Democrático, ¿sí? Y es con ese partido que se logra participar. Y más tarde, cuando ya se logra igualmente con muchas dificultades inscribir el binomio, ya muy tarde, porque se le quitó mucho tiempo para la campaña electoral, la organización de la campaña electoral, ¿no? Se le quitó mucho tiempo, siempre con la incertidumbre de si van a dejar o no o van a dejar a participar al correísmo. Siempre fue esto, hasta el último de los minutos, digamos, ¿no? O sea, hubo esa situación, ¿no? De incertidumbre si es que iban o no a dejar participar. Ujú, Finalmente ujú, se logró participar, ¿no? Con todo ese contexto anterior de persecución propiamente político-electoral. Pero antes de eso, también hubo persecución a los líderes, ¿no? Por ejemplo, se le impidió participar a Correa como candidato a vicepresidente, se inventaron un juicio prácticamente sumario para con ese pretexto impedirle participar. Toda la plana mayor de los dirigentes del correísmo están ujú, o exiliados o enjuiciados, ¿no? Algunos con ajá, grillete. Entonces, pueden imaginar, claro. esto no ha pasado en contextos de supuesta democracia, no creo que ha pasado en ninguna parte de América No, Latina. O sea, exactamente. eh, Ujú. aquí el lawfare en el Ecuador es el lawfare más agresivo que ha vivido nuestra América, ¿no? Muy agresivo. Entonces, en esas Fíjese, maestro condiciones, querido. Ajá. sí, siga, No, perdón. en esas, sí, en Eh, esas condiciones eh, se llega al proceso electoral. Pero de ahí podríamos entrar a la segunda parte de la respuesta a su pregunta. ¿Qué ujú, errores se ujú, cometieron durante la campaña? Se cometieron errores, evidentemente, ¿sí? Se cometieron errores, ya propiamente hablando de marketing político, de organización electoral, ¿no? Y otros errores más. Entonces, por ejemplo, o sea, es muy conocido Durán Barba, ¿no? Es un gran estratega. Y Durán Barba le puso zapatos rojos a Guillermo Lazo, le vistió de joven. Durán Barba es un cargamos demasiado
tuvo en la parte superó a y esto es en el paralelismo de lo que se vive. Por otra parte, también los disfraces, ¿no? Al académico de toda lo que es la región andina, el maestro Mario Ramos. Y bueno, maestro Diego Papalardo, precisamente vamos viendo en América Latina y no solamente aquí, ¿no? Nada más que se aplican estos juegos sucios en diferentes lugares, allá donde hubo, que se le decía primavera árabe y eran golpes de otro estilo, pero era apoderarse de recursos de los países de alguna u otra manera y se denomina y se utiliza el desconocimiento de la gente, ¿no? La inoculación de mentiras para la manipulación de las personas y decir que es algo interno y así ni siquiera gastar el recurso de lo que serían las invasiones y todo esto, ¿no? Entonces, bien, muy interesante lo que nos comparte, maestro, y yo le pediría al maestro Diego Papalardo, Mario, si fuera tan amable. Sí, sí, es exacto, exacto, Celeste. Coincido con usted en que todos estos procesos o hechos están todos conectados entre sí y se utilizan en estos momentos. Te
presidente electo Lasso, y siempre hablando dentro del tiempo que la previsibilidad analítica tener. Económico. El, porque ya vivimos, destruyó nuestra economía absolutamente. Con un sometimiento geopolítico, geoestratégico, mucho más hace. En el cual antes fluía. Por ejemplo, un elemento interesante, otro ejemplo que grafica lo que va a ser la política exterior de Lasso. Él ha dicho que va a invitar a Guaidó a su posesión, porque Ay, es qué horror. el presidente reconocido por el gobierno de Ecuador, para que vean. ¿No? Qué Entonces, barbaridad. va a invitar nada más que a Guaidó. Cuando ya Europa inclusive ya no le reconoce como presidente, este señor lo va a invitar a su posesión en la Asamblea Nacional. Miren, Moreno rompió relaciones con Irán, si no me falla la memoria, hace casi 2 años o más, ¿no? Entonces, él, si con dos pequeños ejemplos que les acabo de poner, esto de la justificar el bombardeo de Angostura y invitar a Guaidó,
ya podemos imaginarnos cuál va a ser la política exterior respecto a China, Irán y Rusia, ¿sí? De completo sometimiento a los intereses geopolíticos y Exactamente, geoestratégicos maestro. de Estados Unidos. Ahora, yo le pregunto a usted, abro la pregunta para todos, el maestro Diego Papalardo, para el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y por supuesto para Ceci Tapia. Y para ustedes, queridos amigos, si quieren comentar algo y hacérnoslo saber en el hilo del tuit que subimos en celeste, @celeste Sáenz M. Por ejemplo, ¿en qué lugar y en dónde están los pueblos? Sabemos que los pueblos ya no tienen la lectura, aunque ahorita vimos esta capacidad de dominio por las cuestiones de propaganda, que eso es lo que es una alerta absoluta para México. Este dolor de eso se va a permitir una relación más fluida entre Argentina y México. Ya no es especialista varios ramos en cuestiones. Qué gusto enlazarlo, poder platicar, dialogar este encuentro, pero también fundamentalmente entender la perspectiva de lo que está sucediendo en América Latina al sumarse Ecuador a todos los gobiernos derechistas de la región que curiosamente lo felicitaron, como es el caso de Chile, como es el caso de Colombia, ¿sí? E inmediatamente, como vos decís, que invitó a Guaidó a participar en su toma de posesión. Pero también hay otras cuestiones de fondo, como es la afiliación del gobierno de Ecuador ya anunciada a la OTAN, como ya lo hizo Colombia. ¿Sí? Esto pues nos plantea serios desafíos para todos los latinoamericanos en la confrontación que hay de los Estados Unidos contra China, contra Rusia, ¿sí? Y en Ecuador, pues esta estrategia, la estrategia de elecciones, la estrategia de carácter militar, electoral en América Latina, se deja sentir en los resultados.
internamente, porque por más que haya un contexto favorable, si no hay condiciones internas que aprovechen ese contexto, nada se puede hacer. Entonces, se requiere de mayor fortalecimiento organizativo, ¿no? De determinados líderes, de organizaciones, mayor claridad, no cometer errores estratégicos y esas cosas. Entonces, eso yo creo que va a suceder, espero que aquí en el Ecuador y sigamos avanzando también en América Latina. Sí, maestros queridos, yo creo que es fundamental la creación de la conciencia social. Eso en México ha avanzado muchísimo, porque si nos quedamos